Hoy vamos a hacer en Python un programa que simule el funcionamiento de una calculadora, con las 4 operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la salida que nos tiene que devolver este programa para saber qué tenemos que escribir en nuestro código. Bien, pues lo primero que tiene que preguntarnos el programa es lo siguiente. Si queremos permanecer en el programa, es decir, realizar alguna operación con la calculadora, o si simplemente queremos salir y ya no queremos seguir realizando más operaciones. Bueno, pues vemos que por aquí tenemos la línea que hace esta pregunta. Entonces, si introducimos un 0, eso quiere decir que queremos acabar, salir del programa, y si metemos un 1, queremos entrar en la calculadora. En este caso se ha metido un 1. Entonces, si ocurre esto, tenemos que hacer lo siguiente. Imprimir un menú de opciones. Vemos que este menú de opciones está constituido por unos números seguidos de las correspondientes operaciones que se pueden realizar con esta calculadora. Luego se pide el número de operación. Entonces, por ejemplo, aquí se ha introducido un 1 y vemos que el 1 se corresponde con la suma. Una vez que se escoja el número de la operación, pues entonces habrá que pedir los dos números para realizar una operación con ellos, porque con estas 4 operaciones vamos a trabajar siempre con tan solo 2 números. Los pedimos y vemos que son 3 y 5, y realizamos la suma. Ahora por aquí tenemos, prácticamente lo mismo. Vemos que se vuelve a repetir el programa, es decir, volvemos a hacer esta pregunta de si queremos permanecer en el programa o salir, y si efectivamente decidimos permanecer, volvemos otra vez a hacer lo mismo. Mostramos el menú de opciones, pedimos la opción, pedimos los números y realizamos la operación. Aquí lo hemos hecho para el 2, que es la resta, el 3, que es el producto, y el 4, que es el cociente. Pero ahora, ¿qué ocurriría si, cuando nos piden el número de la operación, introducimos una opción no válida? Es decir, un número distinto de 1, 2, 3 y 4. Pues vemos que queremos que se imprima este texto de aquí, que nos recuerde que estas 4 son las opciones válidas. Y nos queda solo un caso por contemplar. Cuando en cualquier momento del programa nos hagan esta pregunta de si queremos permanecer en la calculadora o salir, si nos introducen un 0, lo que queremos hacer es salir del programa. Antes de esto vamos a imprimir este texto indicando que hemos finalizado y ahora ya sí se acaba el programa. Entonces esto es lo que queremos hacer, ya hemos contemplado todos los casos posibles. Ahora vamos a pasar al código. Bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a empezar por aquí. Si recordamos, lo primero que tiene que hacer el programa es plantearnos la siguiente cuestión. Si queremos permanecer, si queremos permanecer en el programa para hacer alguna operación o si queremos salir. Entonces, para recoger este 0 o este 1, necesitamos crear una variable. Le hemos llamado num en este caso. Y para recoger datos del teclado se puede utilizar la función input. También la función input nos permite imprimir un texto que nos aclare qué datos tenemos que introducir. Entonces meteríamos ese 0 o ese 1 y lo guardamos en la correspondiente variable num. ¿Pero qué ocurre? La función input de por sí va a interpretar esos datos que metemos por teclado como un string. Entonces, si nosotros metemos un 1, realmente no va a ser un 1 tipo int. Va a ser un 1, pero del tipo cadena, string. Esto es importante para lo que va a venir a continuación. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Una vez que introducimos ese 0 o ese 1, tenemos que chequear la condición de nuestro bucle while. ¿Por qué ponemos un bucle while? Pues porque vemos que siempre y cuando no queramos salir de este programa, es decir, continuemos escribiendo unos, queremos poder hacer infinitas operaciones. Entonces, por eso necesitamos un bucle while. ¿Y cuál será la condición que tenemos que cumplir para mantenernos dentro de este bucle? Pues esa condición debe de ser que num sea distinto de 0, porque si le metemos un 0, lo que queríamos hacer era precisamente salir del bucle. Y ahora volvamos a la función input.
habíamos dicho que ese número que introduzcamos realmente no se va a interpretar como un número, sino que va a ser un string. Entonces, si nosotros tenemos así tal cual la función input, en num vamos a tener una cadena, no tenemos un número, pero aquí lo estamos comparando con un número entero. Si lo hiciésemos así, el programa sería incorrecto. Entonces tenemos dos opciones para subsanar esto. La primera es lo que hemos escrito aquí. Simplemente estamos haciendo un casting, es decir, estamos convirtiendo el tipo de dato de input, que era un string, a int, porque así ya sí que ese número va a ser un entero, y sí que podemos comparar perfectamente dos números enteros. O si no, podemos hacer lo siguiente. Nos olvidamos de este int, de este casting, y como ese 1 o ese 0 que se guarda en la variable num va a ser un string, pues simplemente para compararlo, vamos a compararlo con otro string. Entonces este 0 lo vamos a escribir entre comillas. Realmente en Python pueden ser simples o dobles, da igual. Bien, pues esas son las dos opciones. Vale, una vez que chequeamos esta condición, si efectivamente se cumple, es decir, es verdadera, porque hemos introducido aquí un 1, entramos en el bucle. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es imprimir el menú de opciones, que lo tenemos por aquí. Simplemente hay que utilizar algunos prints. Ahora, tenemos que pedir el número de la operación. Para poder recogerlo hay que crear una nueva variable, que va a ser esta de aquí, opción. Y la función que nos permite recoger datos del teclado es la función input. También va a imprimir este texto, teclea el número de operación y una vez que tecleemos ese número se va a guardar en la variable opción, pero recordemos que se va a guardar como un string. Vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer es chequear si esta opción es válida o no. Recordemos que las opciones válidas serán estas de aquí, los números del 1 al 4. Entonces, si la opción no es válida, queremos que se imprima este texto. Entonces, vamos a utilizar un if para evaluar una condición. ¿Y cuál va a ser esa condición? Bueno, la tenemos por aquí. Está claro que la opción no va a ser válida si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y eso es lo que tenemos por aquí escrito. Si la opción es distinta de 1, y es distinta de 2, y es distinta de 3, y es distinta de 4, se imprime este texto. Y precisamente, ¿por qué estamos utilizando el operador AND y, por ejemplo, no utilizamos el OR? Bien, pues precisamente porque la operación que necesitamos realizar es la AND. Recordemos que la operación AND va a devolver, va a tener una salida falsa cuando al menos una de las entradas sea falsa. Entonces, si nosotros introducimos una opción inválida, todas estas condiciones de aquí van a ser verdaderas y esto nos devuelve verdadero, entonces efectivamente entramos por aquí y se imprime el texto. Pero si introducimos una opción válida, por ejemplo el 2, entonces esta condición de aquí ya va a ser falsa. Y como acabamos de decir, en la operación AND, con que una entrada sea falsa, la salida ya va a ser falsa. Entonces, como esta condición no se cumple, no entramos por el if, sino que se entra por el else. Vale, y con respecto a la función input, como ya hemos repetido, el número de la operación que introducimos por aquí va a ser un string. Entonces, por eso, cuando queremos evaluar esta condición de aquí, los números 1, 2, 3 y 4 los ponemos entre comillas. En este caso simples, pero se podían poner también dobles. Vale, pues ahora vamos a continuar. Suponemos que introducimos una de las opciones correctas, entonces entraríamos por el else. Lo siguiente que tenemos que hacer es pedir por teclado los dos números. Pues creamos dos variables para recoger esos dos números y utilizamos la función input. Una vez más, estos dos números van a ser tratados como cadenas. Entonces vamos a hacer un casting para convertir de string a float. Así ya nos aseguramos de que en estas dos variables tenemos números decimales. Esto es importante porque si tuviésemos estos números, los datos que almacenan estas variables como cadenas, no podríamos operar con ellos. Necesitamos tener números decimales.
Ya tenemos recogidos los números y ahora tenemos que realizar los cálculos. Entonces, ahora es necesario entrar en una estructura de ifs, if, elif, else, que nos va a servir para comprobar cuál es el número de operación que habíamos introducido. Entonces, si la opción que hemos escrito es el 1, entonces queremos hacer una suma. Vale, ahora bien, hemos definido, aquí arriba, una función para cada una de las 4 operaciones básicas. Vemos que realmente todas son iguales, lo único que cambia es el operador que se utiliza. Entonces vamos a centrarnos en un caso, por ejemplo, en la suma. Vemos que definimos nuestra función suma y le pasamos como parámetros los 2 números. ¿Y qué tiene que hacer esta función? Pues simplemente devolver la suma de los 2 números. La función resta, ¿qué hace? Pues resta los números y devuelve esa operación. Luego, la función multiplicar multiplica y la división divide. Y aquí es importante tener en cuenta este operador de aquí, porque relacionados con la división tenemos 3 operadores. Este es el operador división decimal. Entonces, si nuestros 2 números son el 1 y el 2 y queremos dividirlos, el resultado final va a ser 0,5. Luego también tenemos otro operador que es el operador de división entera, que es poner 2 barras. Entonces, esto nos daría como resultado 0, porque la división entera de 1 entre 2 es 0. Y luego, si queremos obtener el resto de la división entera de 2 números, tenemos que utilizar el operador módulo. Entonces esto nos devuelve el resto de la división de 1 entre 2, que es 1. Vale, entonces volvamos al caso de la suma, que es el que estábamos analizando. Sumamos los 2 números y esta suma es la que nos devuelve la función. Entonces estamos por aquí, función suma. Bueno, le hemos pasado, evidentemente, a la función los 2 números. Y entonces aquí vamos a tener la suma de los 2 números, num1 más num2. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues simplemente imprimir el resultado. Vale, pues lo hacemos con un print. Num1 más num2 es igual a lo que nos devuelve la función suma, que es la suma. Vale, ahora, si la opción no es 1, tenemos que entrar por este elif de aquí, para evaluar si la opción es la 2. Si efectivamente entramos por este elif, quiere decir que hemos puesto como opción el 2 y entonces habrá que llamar a la función resta. Si no, entramos por este elif para ver si la opción es el 3. Si es el 3, tenemos que llamar a la función multiplicar. Y si no, pues como ya ahora nos hemos asegurado de que la opción que tenemos es una opción válida, si no es ni 1, ni 2, ni 3, está claro que va a ser un 4. Entonces, si introducimos un 4, entramos por este else y llamamos a la función dividir. Vale, pues con esto ya habremos realizado nuestra operación. Bien, ya hemos realizado la operación, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tendremos que volver a preguntar si queremos mantenernos en el programa o si queremos salir de él. Entonces, la línea que teníamos arriba, es esta de aquí, la podemos copiar al final del bucle while. Y bueno, es importante hacerlo justo aquí al final porque ahora vamos a volver a la cabecera del while y evaluar esa condición una vez más. Entonces, si aquí introducimos, por ejemplo, un 1, eso quiere decir que num vale 1. Evaluamos la condición del while. ¿1 es distinto de 0? Sí. Entonces, volvemos a comenzar con una nueva iteración del bucle. Pero, si después de realizar la operación que fuera, metemos por aquí un 0, volvemos a la cabecera del while y evaluamos la condición. ¿0 es distinto de 0? No. Entonces, eso quiere decir que ya no hay que entrar en el bucle. Simplemente continuamos con la siguiente instrucción, que es imprimir este texto, calculadora en off. Y como vemos ya no tenemos nada más, por lo tanto el programa finaliza.